Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco. Efectivamente, el Jardín de Franco vuelve a abrir sus puertas con todos los protocolos necesarios, con todo el aire que tanto gozamos respirar y con la curaduría vital de Franco Felice en cualquier arte en donde él se pose, ¿verdad? Curaduría vital, nunca escuché eso, gracias. No es porque así sea, pero me gustó la conjunción de palabras. Es muy de ustedes la palabra curaduría, muy de letras. La he escuchado en gente de letras siempre. Yo la escuché mucho en gente de arte, que vamos También, a la misma facultad, así que tenés 50% de razón. Curaduría vital, ojo. Nunca tuve tanta razón en mi vida. Voy a sacar un libro que se llama Curaduría Vital. Usalo, está para eso. El 30% de las ganancias son tuyas. Ponele, en el mercado editorial argentino el 30% son 14 pesos. Bien, bueno. Ponele. Así arrancan los imperios. Un día vamos a hablar del mercado editorial argentino, me gustaría. Dale. Muchísimo. Traigo pañuelitos para llorar y dale, sí. Perfecto. Conozco un par de escritores que están muy enojados con el mercado, así que si los puedo traer, mirá. Ahora sacamos por Zoom. Uno de mis escritores de cabecera favoritos, que lo he traído acá muchas veces, que es Martín Coban, es el principal detractor del mercado editorial argentino, o sea, es el Boca River, así que podría hablar con él un día. Me encantaría. Sería muy fructífero. Lo ponemos como meta para el 2022. Yo me pongo como espectador y modero. El verdadero debate. Sí, Otra que TN. Ese es el debate. No, posta, recontra estoy. Afortunadamente, aún el mercado editorial no nos ha cancelado y podemos tener libros en tus manos. Has traído un libro, has traído un nuevo mundo que descubrir. ¿Qué tenés ahí, Franco? Una nueva novela, exactamente, que la traje primero, desde que la volví a leer, la leí hace bastante tiempo, muy por encima, lo reconozco, la leí muy mal hace 2 años. Y este año, arrancando en 2022, la volví a leer. Fue el primer libro que leí este año. Se trata de una novela de un autor que ya he traído aquí alguna vez, pero que lo vamos a explorar desde otro lado. Es Luciano Lamberti, con su novela La masacre de Kruger, que es del año 2019. La iba a mostrar, pero la tecnología otra vez me ganó y la está mostrando en la pantalla, lo cual les agradezco muchísimo a los chicos porque es mucho más prolija. Yo puedo mostrar acá el libro en físico. Bueno, La masacre de Kruger de Luciano Lamberti se editó en 2019. Es la segunda novela de él. La primera novela ya hemos hablado al respecto, que fue La maestra rural. La hemos traído acá, una novela del 2016 que abarca un espectro mucho más de ciencia ficción, mucho más fantástico, de aventuras. En este caso tenemos un giro bastante contundente con respecto a la otra novela, porque en esta novela se cuenta la historia de un pueblo ficticio, un pueblo de montaña, un pueblo que viene muy al cuento de esto que estamos hablando recién, de los parajes medio desolados. Bueno, en este caso el escenario protagonista es Kruger, el pueblo de Kruger, tal cual lo llama el título en la novela, que es uno de estos pueblos de montaña que en invierno uno se para y ve las montañas nevadas, ve las cabañas, ve esos lagos, ve un zorro corriendo. Estoy tratando de pensar en alguna referencia cinematográfica como para decir, Twin Peaks podría ser una cosa así. En Twin Peaks nunca nieva, ¿viste? Claro. Pero bueno, en Kruger sí, es un pueblo de montaña y ya te digo que bueno, no se especifica dónde es, por supuesto es un pueblo ficticio, pero tiene esas características de pueblo de montaña, de gente con muchas camperas tomando chocolate, ¿viste? Esa muy de película de los 80 también. Sí. En el que, bueno, todos los años tienen una celebración típica del pueblo, que es la fiesta de la nieve, que ocurre todos los 28 de junio. Todos los 28 de junio se celebra la fiesta de la nieve, que es una fiesta temática del lugar en la que, bueno, vienen turistas del pueblo de al lado y de todo el país a ver la festividad, a ser parte de la festividad, digamos, ¿no? Tomar chocolate caliente, tomar cerveza, comer cordero, digamos, es una fiesta puramente turística con un gran porcentaje de experiencia gastronómica, experiencia artística, hay actividades, una fiesta de un pueblo, vamos a decirlo así. El clásico festival. Es el clásico festival de la remolacha que hay acá. Bueno, esta es la fiesta de la nieve. Festival del queso rallado. Del queso rallado de Oncativo, claro, del maíz en Cerrezuela. Bueno, en este caso, de Kruger, ¿no? Es la fiesta de la nieve, pero ¿qué ocurre? En el año 1987, por algún motivo, que el libro se va a encargar de intentar desgranar y que todo eso queda en manos del lector. 1987, ocurre un hecho que terminó en casi la matanza total de la población, en el que toda la población, el 99%, murieron asesinados entre ellos. Ocurre una masacre, justamente ya el título lo avecina, La masacre de Kruger, en el que, por un hecho que no lo vamos a decir acá, un poco porque es parte del juego de lectura encontrarlo uno mismo qué es lo que ocurre en esa novela, y por otro lado porque
el mismo autor, el narrador, trata de no explicarlo para dejar un poco de misterio en esto. Pero ocurre un hecho en el que, días antes de esa fiesta de la nieve, todos los habitantes del pueblo comienzan a comportarse de manera muy extraña, ¿no? Comienzan a comportarse de forma errática, no solamente desde el lado violento, sino también desde lo indescriptible. Vemos gente que por ahí sale a caminar desnuda por la calle en un estado de catatonia total. Previo al estallido, previo a ese día, a ese 28 de junio donde ocurre la masacre. Podemos decir que ya el día 25 los habitantes de este pueblo comienzan a comportarse de forma muy extraña. Tenemos gente que hace cosas totalmente inexplicables, como por ejemplo cavar pozos en el medio de la calle por miedo a que vengan los pumas, cuando en realidad no hay pumas en el lugar, porque es una zona que no es apta para que un puma viva. Pero bueno, empiezan todos estos delirios, estas pequeñas muestras de violencia que van escalando. Realmente el libro hace muy bien en eso, con su narrador, que es un narrador omnisciente. Y cuando digo omnisciente quiero ser tajante con omnisciente porque se mete en la cabeza de los personajes, sabe lo que están pensando, sabe a lo que le temen, sabe cuáles son sus nervios, y realmente vemos cómo estos personajes van creciendo de a poco en tensión, van creciendo en horror, y saben que se avecina algo, saben que se avecina un estallido de violencia, saben que va a haber una explosión, no saben que va a ser el día de la fiesta, por lo tanto todos siguen preparando todo, porque también la fiesta un poco representa la inyección económica más grande del año, ¿no? Porque con lo que ellos recaudan en esa fiesta de la nieve pueden sobrevivir, digamos, o por lo menos sustentarse hasta el verano siguiente. Entonces, a medida que va avanzando la narración, vemos cómo todos estos personajes se van, que son personajes aparte que desde la propia escritura, ya hablando desde el narrador, es como una especie de relato coral, un poco como hablamos de La maestra rural, de que varias voces son las que cuentan la historia. Bueno, acá en la masacre de Kruger pasa lo mismo, son varias las personas, son varios los habitantes que van contando, o que van viendo qué es lo que está pasando, o salen a la calle y ven algo raro y lo cuentan, o también los pocos sobrevivientes que hay, o incluso el policía que fue el encargado de llevar la investigación. Hay un aroma del hombre masacre. de paja también. Mira, te puedo decir desde el escenario quizás, no más de eso. Esta vez no voy a estar 100% de acuerdo con vos. Por favor. Bueno, Por favor. desde el escenario puede ser, pero bueno, tiene mucho también de esto de, al ser una novela de todas formas y de recrear ficcionalmente un hecho, está muy interesante el tratamiento que se le da desde lo narrativo, porque juega un poco a hacer un relato a crónica periodística, ¿no? Porque tenemos esta investigación del narrador y de los diferentes narradores, de los diferentes personajes que aparecen en el pueblo, que un poco uno lo lee y pareciera que está leyendo un libro que es una crónica, que es algo escrito por un periodista, pareciera ser, ¿no? Porque, bueno, recoge testimonios, ¿viste? Habla de la historia de tal lugar, de tal negocio de Kruger, de tal vecino, de tal, no sé, persona importante. Es como que va recogiendo un poco este tipo de relatos que, ya te digo, si bien es una novela, es una recreación ficcional, tiene como un nervio periodístico, ¿no? Hasta pareciera ser que es un libro, ya te digo, si rompemos la cuarta pared, podríamos decir incluso que juega a ser un libro de periodismo, cuando en realidad es una novela de ficción que, bueno, cuenta lo que ocurre. Y vamos a decirlo ahora, yendo un poco más al lado que nos interesa a los más morbosos con la literatura, es una novela muy fuerte, hay que decirlo, que no es una lectura, si bien es una lectura sencilla y súper directa en cuanto a lo estructural, es realmente muy, muy escabrosa, es muy truculenta, no usa metáforas en el sentido de que, bueno, cuando comienza esta matanza, cuando explota esto, cuando llega realmente el momento de la fiesta de la nieve, que ocurre algo que no le voy a decir, que es lo que desencadena esta masacre, que empiezan un poco como a controlar a las personas. Vos vas leyendo y vas viendo que en el momento en el que se desencadena, cuando el reloj marca las 12 y comienza el 28 de junio, comienza esta fiesta, un poco como que se les prende algo en la cabeza o se les apaga a los habitantes, claro, y empiezan a hacer algo, ¿no? Se empiezan a matar entre ellos, comienzan a pasar un montón de cosas raras y, como ya te dije, realmente hay algunos capítulos que son un poco como un festival de sangre, ¿viste? Es como una fiesta de lo escabroso, de lo grotesco, y de hecho, bueno, más adelante te quería leer un fragmento que lo tuve que censurar bastante, voy a ser sincero, tuve que censurar algunas cosas porque eran demasiado, contar cómo, vos imaginate que estás narrando el cenit de una masacre, estás narrando el momento de explosión, de ebullición total en el que la tensión explota en una novela en la que justamente el principal atractivo es una matanza en un pueblo donde no sobrevivió casi nadie. Te darás una idea, más allá de lo que ya te dije, de que no hay un trabajo metafórico de fondo. Así que elegí un capítulo para después que un poco cuenta todo eso, pero ha sido recortado por mí porque no lo puedo decir todo al aire. Algo que pensaba, ¿sabes por qué se me vino a ver, siempre es interesante, pero lo remarco porque me quedo en silencio escuchando, porque sin
contar el contenido, sin contar el corazón de la historia, valga que estamos hablando de parte del cuerpo, tripas y más. De muchas descuartizaciones. Totalmente. Me retrotrajo a la columna de folk horror. Esto de, es más, lo formulo como pregunta, si esto se encuadra dentro del folk horror y si querés recordar que era el folk horror, para quien no está... Ok, la respuesta es que no. No se enmarcan en esto del folk horror. Quizás puede sonarte un poco el hecho de que transcurra en un pueblo. O sea, quizás tener ese escenario pueblerino... No significa que siempre. No significa, o sea, una historia de terror que transcurre en un pueblo no siempre es folk horror. El folk horror tiene otras características que son desde la introducción del terror pagano, como se le ha llamado, del elemento religioso, de lo sectario, del personaje principal que se encuentra ante un lugar donde un montón de gente le está adorando a alguien que él no puede ver y que no conoce. Claro. Y que entonces es como el extraño ahí. Es como que, bueno, o sos el extraño, o te unís a nosotros o te vamos a tener que matar. Tiene que haber un forastero. Tiene que haber un forastero. Claro. En el folk horror sí pasa esto. Acá no pasa eso porque realmente acá no hay un personaje principal. En la masacre de Kruger no hay un personaje que narre, sino que, como ya te dije, son distintas voces. Y al ser, como te decía, un poco un trabajo, entre comillas, de ficción periodística, podemos decir, es como mucho más heterogénea, homogénea la voz, ¿no? Está bueno coral también lo que mencionaba. Es un poco, claro, coral, que es algo que yo ya lo encontré en la novela anterior de Luciano Lamberti, de la maestra rural. Las dos comienzan con la ma, por eso me confundo. Y hablando de Lamberti también, y hablando justamente de esta novela, no puedo evitar hablar de algo que a mí me sonaba mucho y que yo lo sé por Lamberti, que lo ha contado, pero que aparte leyendo este libro te das cuenta enseguida. La gran influencia que hay acá, por lo menos que yo noté mucho, de Stephen King. Siendo que Stephen King es uno de los autores preferidos de Luciano Lamberti, de hecho siempre que puede lo recuerda, no digo lo recuerda porque está vivo, pero quiero decir, siempre le rinde homenaje de alguna manera. Yo encontré en la masacre de Kruger algunos ecos que me hacían acordar, por ejemplo, a It, a la novela de Stephen King de 1986. ¿Por qué digo en It? No solamente por el tema del pueblo y todo eso, sino también porque en la masacre de Kruger podemos ver algo que es como una maldad cíclica, una maldad que cada tantos años vuelve, que despierta y hace estragos en un pueblo, ¿no? En It, para los que no la leyeron o para los que lo quieran refrescar, estamos hablando de una entidad malévola que cada 27, 28 años despierta y siembra el caos en ese momento. Entonces es como que vuelve cada tanto. Es un horror cíclico. Acá en la masacre de Kruger eso no pasa específicamente así, pero sí hay algo de horror cíclico que obviamente no, lo aclaro, no lo voy a contar porque es parte de la trama principal. Entonces, quizás cuando aquellos que hayan leído It o que sepan de qué trata y sepan este condimento del horror cíclico, encuentren en la masacre de Kruger un pequeño eco. A mí me gustó mucho encontrar eso porque no es común en autores, por lo menos argentinos, del género de terror, que son pocos. Lamberti para mí es uno de los mejores de la actualidad. Encontrar ese tipo de guiños al horror contemporáneo, ¿no? Y nada menos que con It, ¿no? Que es una novela que para mí es una de las mejores novelas escritas de todos los tiempos. Creo que es la mejor obra de Stephen King, de hecho. Encontrar ese guiño del horror cíclico en una novela argentina contemporánea, a mí, como amante del terror y amante de King y de Lamberti, me llenó el corazón de alegría sangrienta. Sí. Porque era una cosa... No, era realmente muy bueno eso, ¿no? Y también esa cosa del pueblo, ¿no? Porque en Lamberti, yo aparte de las dos novelas he leído algún cuento de él y no sé si tendrá que ver un poco con la idiosincrasia, ¿no? Con que él es de Córdoba, pero... es como que siempre elige estos escenarios de pueblo. Le gusta el terror narrado en pueblos, o por lo menos eso encontré yo, ¿no? Por ahí me lo puedo discutir, cada tanto intercambiamos palabras en Twitter. ¿Y tenés una interacción con él? Alguna vez sí, una vez mandé mensajes por Instagram, ¿viste? Le pregunté un par de cosas, la verdad que es súper copado, pero me interesa mucho eso. Quizás esto del horror, vamos a inventar un término, el horror pueblerino. Quizás, ¿no? Venga por ese lado, porque su novela anterior también, La masacre de Kruger, hay algunos cuentos de él que están en una colección que se llama La casa de los eucaliptus, que también leí algunos, no los leí todos, pero que transcurren la gran mayoría en pueblos, en lugares de montaña. Y siendo que lo leí en enero, a mí realmente me significó mucho porque, como hablábamos antes, en el medio hice un viaje, en el cual fui a un lugar parecido, y a principios de año viajé a una localidad cercana también que es Magdalena, que creo que la conoces, que también tiene como un poco... Y mientras yo viajaba en el micro, leía el libro, y lo que miraba para un costado era pueblo. Y a ver, quizás suena un poco infantil, un poco ingenuo, pero cuando uno está leyendo o cuando uno está inmerso en una actividad artística que lo consume de una manera y aquello que lo rodea realmente lo hace identificarse, es un lindo efecto. Obviamente. Es un lindo efecto. Yo estaba leyendo esto que ocurría en un pueblo donde se están matando todos, donde se están cortando la mitad, le están arrancando los ojos a alguien. Yo miraba por la ruta y veía un pueblo, veía una casita, veía por ahí a lo lejos, viste, algo que parecía un monte y decía, qué loca
esta simbiosis, ¿no? Entre Sí, lectura sí. y vida real. Así Totalmente. que creo que lo leí en el momento indicado. Y es un libro que aparte nada, lo pueden leer en pocos días porque tiene creo que 180 páginas, así que aquel gustoso lo puede. Es la masacre de Kruger el protagonista, la protagonista de esta columna de Franco Felice, El Jardín de Franco. Incluso hay un componente de Luciano Lamberti, hay un componente justamente, voy a hacer un apartado, pero porque sé que también la política detrás de cada relato te interesa, es algo que charlamos. Justo acá hace unos programas hablamos de lo que es el fracaso del federalismo. En un ángulo, el Le Monde Diplomatique sacó un número sobre eso, pero más allá de eso, somos un país tremendamente unitario. Obviamente que en países mucho más federales como, no sé, Estados Unidos, ponele, no por ser cipayo, pero un país Sí. bastante federal, justamente Estados Unidos, se llama. También hay pueblos, por supuesto que sí, pero este es un país tremendamente unitario, esto de que Dios solo atiende en capital federal, por ende... Dios atiende en Buenos Aires. Dios atiende en Buenos Aires. Uno sale de la ciudad, sale de la urbe y de golpe se topa con una idiosincrasia totalmente distinta en los pueblos y poder llevar, mismo sea desde el costado político, desde el costado literario, poder bucear esas arenas, es algo que requiere estar ahí. Es muy difícil si no lo presenciás poder hacer la experiencia completa de estar en un pueblo, caminar un pueblo, Sí. sentir esa vida. Sí, y te digo más, y esto se me acaba de ocurrir mientras me hablabas mientras metías el término del federalismo. Creo que a veces también ese federalismo que impulsa a que haya una periferia por fuera de la central, vamos a decir lo que es Buenos Aires, creo que ese federalismo que busca periferias, esas periferias sirven a veces como escenario para el horror. Porque representan un poco lo que está aparte, lo que está en el borde, lo que está oculto. O sea, Lo que no es el centro. lo que no es el centro. Y no lo digo, obviamente, pensando en ningún lugar en particular, no quiero herir susceptibilidades, pero realmente viendo esas periferias, esos lugares ocultos, creo que se presta para el horror. ¿Y por qué se presta para el horror? Porque la mayoría no lo conocemos. Claro. Y como decía Howard Philip Lovecraft, el mayor miedo que el hombre siente es a lo desconocido. Porque es aquello que no se puede explicar y que apenas se puede ver y que te puede llevar a la locura. Pero entonces pienso que acá siendo un poco... Mirá qué interesante salió, hablando de política, hablamos de horror. O sea, que seguramente vayan de la mano, eso lo entendés más vos que yo. Pero me interesa mucho la lectura que hiciste por el interrogante que dispara, ¿no? Porque si uno le tiene miedo a lo desconocido, y si hablamos de autores, y acá hablamos de literatura, y hablamos en este caso en particular de literatura de terror y de literatura fantástica, ¿será coincidencia que eso que está afuera, eso que nosotros no vemos todo el tiempo cuando nos damos vuelta, aquello que no conocemos, sea un buen escenario para el horror? Yo creo que sí. Creo que en ese caso, y hablando casualmente ahora de Lamberti, como vos decís, siendo alguien que vivió en esos escenarios, estoy seguro que bueno, obviamente que la tiene mucho más clara que nosotros, pero que hay algo ahí importante, ¿no? Hay algo de decir, bueno, sí, se puede escribir seguramente, y doy fe que hay, se puede escribir un relato de horror en Capital Federal, seguro, y se puede hacer muy bien y puede ser muy bueno. Pero quizás al conocerlos todos tenemos como otra llegada. Ahora, hacer algo en un pueblo, en un paraje, en un lugar abandonado, en un lugar con poca gente, que igual sigue siendo parte nuestra, porque está en nuestro país, creo que también eso se guía un poco por eso. Nos fuimos de Kruger a... Sí, a Rosas. A Rosas, claro. Pero es parte de la experiencia, y la experiencia se corona, se completa, afortunadamente, cuando se da con la lectura de un fragmento. Has seleccionado una... Sí. Sí, es cierto, elegí un fragmento que, disclaimer, como dicen por ahí, como ya te dije antes, es un fragmento muy cortito, es una carilla y media, un poco menos. Hay algunos enunciados, porque son todos enunciados están como separados por punto seguido. O sea, es como bastante tajante la narrativa en ese momento, como pasa esto, pasa lo otro. Tuve que censurar algunos por motivos obvios, ¿no? Porque ya hemos hablado, igual, ya rompimos la barra de la censura cuando hablamos del caso Ramoncito y del libro, que aún así me costó mucho, pero esta vez me volvió a costar mucho, porque el capítulo que elegí justamente es el capítulo 19, llamado Sinfonía en Si menor, en el cual la masacre estalla. O sea, todo lo que leímos hasta ahora es una construcción de cómo los personajes se van comportando cada vez de forma más extraña, cómo los del pueblo vecino van viendo que algo pasa en el pueblo de al lado, como lo que pasa en Kruger, ven que pasa algo raro. Entonces, bueno, todo eso es una construcción hasta que realmente en este capítulo 19, que no es el último, aclaro, sino que el libro sigue, estalla en un frenesí violento de sangre y de miembros amputados, como bien vos dijiste. El que trajo amputaciones fuiste vos esta vez, pero sí, realmente ha costado, pero bueno, espero que no me echen a patadas cuando lo lea. Jamás. Ahí podemos bajar la cortina un toque. Ahí bajamos la cortina. Ian,
Ahí bajamos un toque la cortinita para la lectura de el fragmento de La masacre de Kruger de Luciano Lamberti. ¿Por quién otro? Si no es Franco Felice. Ok, bueno, capítulo 19, Sinfonía en Si menor. Un grupo de pájaros sale volando de los pinos. Una masa de albañilería se hunde en un cráneo. Un canario enloquecido choca contra los barrotes de su jaula. Salta un chorro de sangre en la nieve. Vuelan sillas plásticas. Salta un auto azul la barranca y rueda por la pendiente que lleva al arroyo. Un caballo relincha y enloquece golpeando los cascos sobre la tierra. Un viejo se acerca al caballo y le pega un tiro en la cabeza. Un perro le muerde la mano a una mujer. Un hombre ahorca a otro con un alambre. La sierra circular de la madera empieza a girar. Un grupo de niños canta una canción. Se oye un disparo. Del interior de una casa salen gritos. Un hombre y un niño, desnudos de la cintura para arriba, con cuchillos de hoja cubiertos de sangre, cruzan la calle. Un hombre se arrastra entre los pinos. Una mujer se arranca los ojos con las uñas. El filo de un hacha se incrusta en una pantorrilla femenina. Caen intestinos de la nieve. Bailan niños en el escenario en ruinas. El fuego consume con lentitud una casa. Una mujer se golpea la cabeza contra un poste hasta destrozársela. Las uñas se separan de los dedos, dientes de las encías y lenguas de las bocas. Un hombre se arrastra en la nieve, boca abajo, dejando a su paso un reguero de sangre. Un cuchillo de cocinero atraviesa una mejilla. 3 dedos separados de una mano saltan en la nieve. Un pie separado de una pierna salta a la nieve. Una cabeza cortada rueda en la nieve. Un Pedro ladra insistentemente. 3 torsos desnudos, sin brazos ni piernas ni cabezas, se asan en una parrilla. Vuelan piedras, vuelan chispas del incendio. Un hombre corre por la nieve sujetándose las tripas. Una puerta se cierra sobre una mano de una niña. Un hombre le saca con un cuchillo la piel de la cara a su mujer y se la pone sobre la suya, como si fuese una máscara. 2 niños encienden un fuego en el bosque. Arden los pinos que rodean las casas. Una fila de hormigas entra en la boca de alguien que yace en el suelo. Las moscas giran sin dirección en el aire. Fernando, de 6 años, salta a la garganta de su madre mientras ella mira televisión. La mujer se lleva las manos al cuello y la sangre de la arteria fluye entre sus dedos en forma de chorros de buena potencia al ritmo de su frecuencia cardíaca. Al cabo de unos segundos, se desploma frente a la pantalla, donde Leonardo Simons publicita una marca bastante conocida de frazadas y edredones. Se queda ahí, temblando, respirando a través de la garganta destrozada. En ese lapso, Fernando pasa por encima de ella, va hasta el televisor, cambia el canal y pone el canal 12, donde hay dibujos animados. En la cocina se prepara una chocolatada y pasa por tercera vez por encima de su madre y se sienta frente al televisor a mirar los dibujos tomando la chocolatada. Una mano tiembla en la nieve, tiritan los dientes chocándose entre sí. Un hombre se esconde debajo de la mesa y se cubre la cara. Ahora aparece una piedra cualquiera cerca del alto de la montaña, manchada de sangre. Abajo, luego de todo esto, alguien despierta de su sueño. Se saca de encima 2 cadáveres y mira alrededor. ¿Qué hicimos?, se pregunta. Se mira las manos cubiertas de sangre. ¿Qué hicimos? Fin. No quiero ser poco original. Voy a decir wow, pero es intenso. Sí, es intenso. Es sumamente intenso y a veces el silencio es respuesta también. No digo uno está mal aire, digo si hacemos. No, por supuesto, sí. Tampoco buscar una respuesta está bueno siempre. Totalmente, absolutamente, coincido. Pero bueno, es el cenit de la masacre, ¿no? Es el cenit de aquello que se puede leer, por supuesto, que culmina con todo este embrujo que tiene este pueblo. Embrujo en el sentido figurado, lo digo, sí, no es que propiamente sea un embrujo. Pero bueno, elegí los fragmentos que me parecieron más amables. Pero totalmente, y hay un talento de Lamberti porque, voy a decir algo muy poco original, cómo se dibujaban en mi caso, en mi mente, las escenas que íbamos escuchando. Sí, porque es casi poético. Sí. Poético en el sentido de cómo está escrito. Hay un ritmo. Hay una cadencia sonora ahí, claro. En eso de, bueno, ir haciendo, no sé, un poema maldito, vamos a decirle, e ir contando casi con el silencio entrecortado de las estrofas cómo se va narrando esto. Uh-huh. Y también está el factor cotidiano cuando nombra, no sé, por ejemplo, a Simons. A Leonardo Simons, claro. Hay algo cotidiano. Hay algo cotidiano y de época. Porque imagínate una publicidad de Leonardo Simons, que yo después de leer esto la busqué, y son publicidades de los 80, de principios de los... Creo que la última es de los 90, de los principios de los 90. Pero a uno le suena, quizás a nosotros que somos más jóvenes, Simons, bueno, ropa de cama, hay algo de eso, sí. Tiene, como ya te dije, hay una lectura siempre... Vos le has dado una lectura más de un marco político, está muy bien. Tiene una lectura quizás al ser literatura argentina contemporánea que llama un poco a la propia reflexión. Sí, algo que también siempre sucede con los fragmentos leídos es que
imagino que a quien está del otro lado le pega de manera diferente, más allá del impacto, más allá de... Uno imagina las escenas en su cabeza con los recursos que tiene. Sí, por supuesto. Y eso da pase, da el saque inicial a un montón de imágenes, justamente como mencionabas. La verdad es que ha sido un regreso al Jardín de Franco, con una... no sorprendente porque siempre dejas la vara alta, así que no es sorpresa, pero sí celebro mucho, amén de las escenas terribles, es interpelador, es arriesgado, me agrada, me gusta. Hoy fue un jardín... con ríos de sangre, Río de sangre, y sí, del Resplandor. Y un poco sí, creo que es como un poco la novela es eso, es como una fiesta de hemoglobina, ¿no? Entonces creo que hay algo de eso, pero yo una vez lo dije hace no mucho cuando la leí la novela, hice una pequeña reseña en una de mis redes y decía que es como un poco leer desde el punto de vista de una fiesta como algo exagerado, una fiesta donde siempre hay exceso. Bueno, acá hay un exceso de sangre, hay un exceso de maldad, hay un exceso de crueldad, hay un exceso de misterio, porque realmente la tensión que se va construyendo a lo largo de todo el relato es misteriosa, como que trata de entender qué es lo que está pasando ahí, por qué esta gente está haciendo todo esto. Queda en el lector descubrirlo o no, pero volviendo a lo que vos decías de los ríos de sangre y del jardín de sangre, tiene algo de eso. Tiene algo de como, bueno, es la conclusión lógica de la exageración. Así que, por adelante. La verdad, y cada jueves... Nos volveremos a ver. ¿Firmaste el contrato? Firme el contrato. Ah, no, me iba a decir. El pase son $8 millones. 9. Se culchó uno más que Messi. Sí, no, y lo vale.